Aprende historia con Borja Montaño. El pasado nunca muere. Economía, poder y sociedad. Claves del ayer para entender el hoy. Conversaciones con divulgadores, profesores y catedráticos. Voces que inspiran. Todo ello con Borja Montaño, tu guía en este viaje por la historia. Pues bienvenidos una vez más, y aquí tengo a mi querido amigo paisano de Alicante, Carlos Caballero Jurado, que es nuestro mayor experto en la Segunda Guerra Mundial, siempre lo digo, y para mí es un orgullo que dedique su tiempo a estar aquí, porque yo aprendo un montón de él. Y hoy vamos a hablar, la última vez hablamos de algo súper general, que es la Segunda Guerra Mundial, y hoy vamos a hablar de algo súper específico, que es lo que pasó en Dunkerque, que supongo que a todos os sonará, y si no, pues lo vamos a conocer. Carlos, muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, por prestarte y por estas cosas conmigo. Gracias a ti por invitarme. Y como estoy jubilado, tengo tiempo. Espero que nos lo pasemos bien. ¿Nos podrías contar así brevemente el contexto de lo que llevó a esa situación de la evacuación de Dunkerque? Sí, más o menos, no es ningún misterio para que tengan unos conocimientos más o menos genéricos de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando los alemanes lanzan su ataque en el oeste, el 10 de mayo, los mandos militares aliados, o franco-ingleses, inexplicablemente, porque ya habían visto la campaña de Polonia, siguen pensando en que esto va a ser como la Primera Guerra Mundial. No se han dado cuenta para nada de que la Wehrmacht en Polonia ha hecho un tipo de guerra muy distinto, o que ha hecho esa operación tan realmente sorprendente, que es la de Noruega, una operación, auténtica operación de armas combinadas, ¿verdad? Con el ejército, la armada y la aviación operando conjuntamente. No, ellos están esperando una repetición de la Primera Guerra Mundial. Es decir, van a atacar los alemanes, van a atacar por Bélgica. Esta vez no nos vamos a dejar sorprender, sino que nosotros vamos a entrar en Bélgica y, bueno, pues se establecerá una línea y ya está. Todo lo han calculado en base a eso, a que la guerra va a ser igual, hay que acumular reservas, etcétera, etcétera. Lo que no se imaginan para nada es esa aplicación auténticamente modélica de la guerra relámpago, ¿verdad? Partiendo de la gran sorpresa que es romper el frente por las Ardenas. Repito entonces, dan por hecho que los alemanes van a atacar a través de Bélgica, es como el plan Schlieffen en la Primera Guerra Mundial, y los alemanes esta vez lo hacen, de nuevo atacan por Bélgica y atención, y también por Holanda, lo cual incita a los franco-ingleses a meterse más aún en cuña hacia el norte, ¿de acuerdo? Lo que no esperan es el golpe de guadaña que les va a llegar por detrás. Esa operación absolutamente increíble, que yo creo que uno puede estar toda su vida estudiándola y sigue maravillándose con esto. La cabalgada gigantesca que hace el Panzergruppe Clays, el grupo acorazado de Edward von Clays, desde las Ardenas hasta la costa del Canal, buscando los puertos de Boulogne, de Calais y de Dunkerque, ¿no? Para acercar a todas las tropas que hayan penetrado en Bélgica. Y esto lo hacen, bueno, es una cabalgada, los alemanes le llaman un Panzerkeil, una cuña corazada, que repito, aún sorprende, ¿no? Yo no sé, tú no, evidentemente no hiciste el servicio militar. No, te lo digo porque yo como soy un viejales, sí que lo hice. Y lo hice en una unidad acorazada, en la 11ª Brigada Mecanizada. Cuando íbamos a las maniobras, a mí me alucinaba, claro, ibas por carreteras, la longitud tan inmensa que tenía la unidad, ¿no? Ocupábamos kilómetros y kilómetros de carreteras. Mira, el Panzergruppe Clays, puesto en línea recta, ocupaba 1000 kilómetros de carretera. ¡Wow! En línea recta, un vehículo tras de otro, ¿vale? Pero eso lo hacen cabalgando y en paralelo. Esta es una maniobra logística tan complicada que la gente dice, qué tío más valiente los que van delante ahí luchando
para mí que me fascina es el tío que está dirigiendo el tráfico. ¿Cómo consigue mover esos 1000 kilómetros de vehículos simultáneamente en una cabalgada que hace bueno, el 10 de mayo empiezan las operaciones y a la costa llegan el 20, en 10 días? Es fascinante, es fascinante, es fascinante, ¿no? Y el hecho es que los ingleses y franceses han caído en la trampa. Han entrado 2 ejércitos franceses enteros en territorio belga y ha entrado el grueso de la Fuerza Expedicionaria Británica. ¿De acuerdo? Estas son las tropas que van a quedar ahora separadas del grueso del ejército francés, que es el que está al sur, Francia. ¿De acuerdo? Tenemos como 2 núcleos. Los que han quedado aislados en el suelo belga y el resto, que es la masa del ejército francés. Vamos a fijarnos ahora, si te parece, un poco en el ejército británico, porque como es el gran protagonista de Dunkerque, que es lo que vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar un poquitín sobre él, ¿no? El Estado Mayor General Imperial, que es el nombre que tiene, ha planificado, cuando han decidido que van a la guerra contra Alemania, ha planificado un ejército que tiene 50 divisiones. Vamos a movilizar 50 divisiones. De ellas, 32 serán divisiones británicas. El resto serán divisiones del Imperio, ¿de acuerdo? 18 del Imperio, 32 británicas. Y esas 50 divisiones han hecho una planificación. Vale, 20 divisiones las vamos a enviar a suelo francés para que luchen en este frente que imaginan que se va a consolidar, como en la Primera Guerra Mundial. 20 al suelo francés. 12 van a tener como centro de operaciones la zona del Canal de Suez. ¿Por qué? Porque este es el punto clave del Imperio Británico. Y entonces, ahí. Y otras 18 van a estar en una especie de reserva para donde haga falta. Luego tenemos que, la propuesta es tener 32 divisiones británicas, junto a las 18 imperiales, 32 divisiones británicas, y después desplegar de ellas 20 en suelo francés. ¿Qué llega a ocurrir? ¿Qué ha ocurrido cuando atacan los alemanes? Bueno, la primera división que llega a suelo, como no creen, no se han dado cuenta que eso es el relámpago, la primera división británica llega en diciembre del 39. En febrero llegan 2 más y es en abril cuando llegan el resto hasta 9, hasta un total de 9 divisiones. Y otra división que iban a enviar a Francia, que es ya, las anteriores eran todas de infantería. La otra división es la primera división acorazada y esta va a llegar a Francia justo cuando los alemanes están atacando. Prácticamente no va a poder intervenir porque está desembarcando. ¿De acuerdo? Bueno, esto nos hacemos entonces una idea de la importancia, ¿verdad? Si el ejército británico va a tener esas 32 divisiones y 20 van a estar desplegadas en Francia, cuando se produce el ataque, 9 divisiones ya han llegado, una está llegando. ¿De acuerdo? De esas 9 divisiones, 8 van a quedar dentro de lo que es la bolsa de Dunkerque. ¿De acuerdo? Y una va a quedar fuera. Curiosamente, la que queda fuera es la que peor parada sale. Esa tiene que capitular ante los alemanes el día 12 de junio. La capturan prácticamente íntegra. ¿De acuerdo? Luego ya tenemos un poco las grandes coordinadas del tema, ¿no? Porque si nos podemos hablar de hay tantas tropas británicas, bueno, pero ¿esto qué supone respecto al poderío militar británico, ¿no? Bueno, fíjate la lentitud del despliegue, lo lentos que son para enviar tropas. ¿Qué significa esto? ¿Qué guerra están pensando ellos que va a ocurrir? Ellos están pensando que va a ocurrir una repetición de la De la Segunda Primera Guerra Mundial. Guerra Mundial. Frente estático, y el objetivo es derrotar a Alemania por agotamiento. Pero no agotamiento de los soldados, sino directamente por el cerco, por hambre, matarla por hambre. ¿De acuerdo?
Bueno, porque la industria alemana tiene un problema y es que tiene mucha industria y prácticamente no tiene ni materias primas ni combustible, ¿no? Entonces, la cercenamos de todo y se rendirá, porque no tienen para... Este es el planteamiento con el que ellos están en la guerra. No es un planteamiento muy bélico. Es decir, que no están por hacer heroicidades, no están por hacer grandes batallas, no, sino vamos a matar a estos tíos por aburrimiento, casi por agotamiento. ¿De acuerdo? Y esto es un poco la idea que tienen los mandos, pero también la tropa. ¿Mm? Cuando se produce la ofensiva esta alemana, lo primero que le ocurre a todos los mandos británicos y franceses es: ¿qué demonios están haciendo esta banda de locos? No se lo esperaban. No, no, es que dicen, todo lo que están haciendo yo planteo esta ofensiva en el curso de Estado Mayor, en el ejército, en la Academia Militar Británica, y me degradan a cabo primero. ¿Están locos? ¿Cómo pueden meter 150.000 hombres en tromba sin preocuparse por los flancos y sin preocuparse por la logística, sino corriendo todos como locos? Eso es un disparate para esta gente que pensaba en esta guerra casi estática, metódica, lenta. Esto es un disparate. ¿De acuerdo? Entonces, les pilla con el paso totalmente cambiado. Por eso es curioso, pero es curioso lo que ocurre, porque como no están dispuestos a un combate cara a cara, ¿cuándo crees que empieza a dar la orden? ¿Cuándo se le da la orden al almirantazgo británico para que prepare la evacuación? Una evacuación del British Expeditionary Force. ¿Qué día dirías tú? El ataque a la ofensiva ha empezado el día 10. Pues no lo sé, van a tardar muy poco, pero Muy poco. El muy poco. 17. El Una 17. semana. Una Claro. semana. Bueno, me dirás, joder, les habrán pegado una tunda que los habrán doblado. Y No, se han estarán a asustado. mitad de chapotear en sangre. No. ¿Sabes en esa fecha cuántos muertos tenía en la Fuerza Expedicional Británica? Entiendo que muy pocos 320. salieron pitando. Con 320 hombres muertos, ya dan la orden de prepararse para evacuar a la Royal Pero, Navy. pero te hago una pregunta. Si no evacúan, ahí sí que les cae encima una Sí, masacre, ¿no? no, 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 claro, claro. Eh, pero existe también la opción de combatir, ¿eh? Claro, claro. Normalmente lo que uno espera de los soldados es que combatan, no que salgan corriendo. Es lo que más... Hombre, la historia de la guerra te demuestra que básicamente la guerra consiste, digo en general, ¿no?, en putear al otro mediante pequeñas incursiones, robándole las cositas, cosas así. Ir a las batallas decisivas es la cosa más rara del mundo. Esto ocurre pocas veces. Pero uno espera en general que los soldados, llegado el momento del combate, quieran combatir. Lo que te quedas de piedra y dices, pero tío, si es que tenéis 300 muertos y ya estáis pensando en preparar la evacuación. Mm, por otra parte, se están produciendo grandes cambios políticos, ¿verdad? Este hombre Chamberlain, como antes he citado bastante de pasada, ¿verdad? La campaña de Noruega, pero la campaña de Noruega se está librando en ese momento, ¿no? Y a los ingleses y franceses les ha ido fatal. Han hecho un ridículo, pero auténticamente memorable. Así es que no es extraño que se le plantee un debate a Chamberlain en la Cámara de los Comunes y lo vapuleen. De tal manera que el día 10 el pobre ya se ha ido. Digo el pobre porque al final a la historia ha pasado como un cobardica, no sé. Y este hombre hizo más por el rearme inglés, bastante más que Churchill. ¿De acuerdo? Bastante más. Pero bueno, Churchill tiene que promocionarse y una de las formas que tiene de promocionarse es poner a Chamberlain como un cantamañanas, ¿no? Como un pobre miserable, un viejo anciano que no tiene fuerza para plantar cara a los alemanes. No es así la historia, pero bueno. Churchill consigue vender muy bien esa moto. Bueno, te lo digo porque está ya Churchill, ¿de acuerdo?
no nos olvidemos. Y es la orden al almirantazgo de que vaya preparando la evacuación. Se da ya con Churchill en el poder. ¿Mm? ¿De acuerdo? Otro tema. Churchill tiene que prestigiarse a sí mismo. Y una de las fórmulas para prestigiarse a sí mismo, nos engañó, es dar a entender que Dios tiene una cierta predilección por ti. Esto le ocurre a todos estos. El milagro de Dunkerque. El milagro de Dunkerque. Dices, milagro de Dunkerque. El milagro de Dunkerque, había alguien me tendrá que explicar en qué consiste. Porque lo protagoniza la Royal Navy, que es, bueno, en este momento la norteamericana también, ¿verdad? Pero es la mayor armada del mundo, ¿de acuerdo? Y atentos, una armada que tiene una sólida tradición ¿en qué? En lo que ahora se llama inserción, ¿verdad? En insertar tropas en determinados puntos, ¿m? Y en extraerlas, si la cosa no va bien. ¿Qué han hecho en Noruega? Han insertado una serie de tropas en desembarcos y, como no ha ido bien, las han sacado. Pero es que no tienen nada de novedad. El conjunto de tropas que desembarcaron en Gallipoli es tremendo también. Y cuando se vio que aquello no funcionaba, ¿qué hicieron? Sacarlas. Si es que es lo que tiene la Royal Navy. Es más, si nos vamos a la historia militar española, que quizá a algunos de los que nos ven les suene más, en la guerra de independencia están las tropas estas británicas en Coruña, de Moore, el general Moore, y la Armada Real la saca. Entonces, si es que no tiene. Los ingleses están hartos de hacer Claro. esto. Pero La misión de su tú armada es sabes que, proyectar al ejército en una tú- costa o claro, sacarlo si no puede. pero tú sabes que Churchill es un estupendo novelista. Sí, sí, no, Y claro, claro. seguramente él te diría, sí, ya lo sé, pero Claro. No, entonces no tiene más milagro, ¿no? El milagro, para mí, toda esta tontería de los milagros y tal igual, viene a ocultar el hecho obvio, por decirte, de que el 17 de mayo ya hay una primera orden de preparar la navegación para el mercado. Cuando tienen 300 muertos, pueden estar diciendo, oye, preparados para una resistencia numantina, pero ese no es el estilo británico. Las resistencias numantinas que las hagan los demás. ¿De acuerdo? No es el estilo británico, ¿no? Bueno, repito que es el 20, sí, el 20, cuando llega a la costa los alemanes. No tardan mucho en conquistar el primero de los puertos, que es el de Boulogne, el primero que conquistan, y tampoco tardan mucho en conquistar Calais. Pero ya antes incluso de que escalan hacia el 24. Ya antes de esa época, el comandante jefe británico Gord se ha dado cuenta de que el mejor sitio para la evacuación va a ser Dunkerque. Luego, las órdenes que está emitiendo son evacuar hacia Dunkerque, ¿de acuerdo? Y el 19, no, el 26, el 26, el 26. El 26 es cuando se da la orden ya de iniciar la evacuación, que va a empezar el día 27 de mayo, ¿de acuerdo? 2 semanas lleva la campaña, ¿no? Aquí hay toda una especulación, ¿verdad? Como hay que alimentar el mito, y esto es muy bonito, montar controversias. ¿Quién lo hace? ¿Lo ordenó Hitler? Hitler se acojonó. Los generales alemanes lo ordenaron. Hitler lo ratificó. Puedes encontrar todo tipo de explicaciones. claro, Yo no le veo nada raro a que se tuvieran. Eh, Vuelvo a decirte, yo es que tengo la experiencia de haber estado en una unidad acorazada, ¿no? Sirviendo en ella. Es raro que a los 5 días una unidad acorazada lanzada al combate, que a los 5 días le quede algún carro operativo. Los carros de combate son cosas súper frágiles. La cascan con una facilidad espantosa. Es que mover un montón de toneladas de hierro campo a través, eso es para. o sea que lo que me estás diciendo es que no pudieron llegar, No, ¿no? no, es que era imposible. No, más de lo que daban los alemanes. Porque Hay este una sabes que es orden de alto, sí, que sabes les que va a venir estupendo. Pero es sabes que que. para la historiografía es central el por qué pasó que Ah, permitieron que se fuera, ¿no? Y tú sí. dices que no pudieron llegar. Yo creo, vamos, lo más normal es que hubieran dado la orden de alto antes.
la orden de alto es el día 24. ¿Tú sabes lo que es 14 días operando? Los hombres están muertos, muertos de agotamiento. Las máquinas están reventadas. Ten en cuenta que los vehículos, los carros de combate alemanes, primero que eran menos que los que tenían ingleses y franceses. Y segundo que eran peores. Me refiero en cuanto a blindaje y potencia de fuego. Eran mejores en cuanto a movilidad y a forma de empleo. ¿De acuerdo? Pero decir que aunque han tenido bastantes bajas, porque para un Panzer 1 cargarse un carro francés, o un Panzer 2, cargarse un carro francés, es tarea imposible, totalmente imposible. Mientras que para esos carros, los Charbel, los Somua, todos estos, los Renault franceses, darle un pepino a un carro alemán y detenerlo durante es muy normal. O sea, los alemanes tienen que, bueno, colocar, como están avanzando y están conquistando territorio, muchos de esos carros que han sido averiados o han sido alcanzados pueden recuperarse. Pero claro, los mecánicos tienen que hacer un trabajo. Claro. Entonces, lo raro no es que paren el 24, lo raro, rarísimo es que no paren hasta el 24. Qué ¿Eh? interesante. Claro, es que, vuelvo a decirte, eso, el haber servido en una unidad corazada, es que recuerdo ver un batallón de carros AMX-30 lanzados al ataque y veías, claro, eran maniobras, no había fuego enemigo. Y veías como, pum, uno se paraba, pum, otro se paraba. Claro, es que para un vehículo de cadenas, el operar campo a través a gran velocidad, que es lo que exigen las instrucciones tácticas, eso es un matarili totalmente. Digo, ¿hay algo raro en el 24? Nada, nada. ¿Que les vino muy bien? Hostia, que sí les vino bien. Es que si no les llega a venir bien, les permitió, porque básicamente organizar la evacuación. La evacuación empezó formalmente el día 26 y va a durar en total 10 días, hasta el 26 de mayo hasta el 4 de junio. Va a durar 10 días, ¿no? Si no se hubiera dado esa orden de alto, igual había caído también Dunkerque, igual que había caído antes, pero es que era imposible. No, tú no puedes pedirle a la gente que cosas sobrehumanas. O sea, que era aquello, yo no sé, francamente, no entiendo cómo los mandos, los mecánicos, las tropas pudieron aguantar esa cabalgada. Es un espectáculo único en la historia Pues universal. es muy bonito escuchar tu versión porque yo he leído mucho y he escuchado mucho, pero no de militar, sino de historia en general, y sabes que de esto hay mucho debate, ¿no? Y están los que dicen que Hitler lo hace porque cree que Gran Bretaña va a capitular, o sea, obviando lo que tú me acabas de decir, de que era prácticamente imposible, como diciendo, lo tenían chupado, lo podían hacer si querían, pero lo decide él. Y luego hay otra teoría que dice que era Goering, el de los aviones, Sí, 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 sí. la otra teoría dice pues, que él quería arrojarse la medalla de acabar con toda la evacuación con los aviones él solo. Correcto. Esos dos factores que te has dicho también tienen su influencia. Es muy posible que en caso de que hubieran sido otros soldados, los alemanes hubieran hecho un esfuerzo más. Pero sí, tenían un respeto muy grande por los británicos, para mí bastante incomprensible, por cierto. Hay una anécdota curiosa que se cuenta de que estaba Hitler en una de estas reuniones, conversaciones de sobremesa famosas que hacía con sus principales allegados, y le dice uno de ellos, Mein Führer, cuéntenos eso que cuenta en su biografía de que una vez hizo prisioneros a 10 ingleses. Dijo, no, venga, voy a decirlo a ser serios, eran 10 franceses, ¿no? Como diciendo, no, hombre, los ingleses ya sabemos que son un pueblo superior germánico, ¿cómo voy a coger a 10 ingleses? Eran 10 franceses, ¿no? Le tenían un respeto, no sé, a mi entender es bastante absurdo, porque los franceses, de hecho, habían combatido con más tenacidad en la Primera Guerra Mundial que los ingleses. Las cifras de bajas están ahí. Pero Entonces, quizás también influye que no es el enemigo natural de los nazis, ¿no? En ningún momento, el pueblo británico. no, claro. Y el proyecto, por supuesto, el proyecto global, estratégico de Hitler era una mancomunidad germano-británica, ¿verdad? Claro,
Sí, pero ¿hasta qué punto eso ocurre, eso influye en esa decisión en concreto? Por supuesto, hay un hecho que yo repito porque me parece tan alucinante y es un hecho que está comprobado y demostrado, es que cuando cayó Singapur, imagínate, en Malasia, que los generales alemanes estaban contentísimos. Hitler les dijo que era un día de pena porque era una pérdida para el mundo germánico y que a él lo que le hubiera gustado es enviar las tropas Panzer a defender Singapur. Fíjate tú la chorrada gigantesca que podía llegar a decir ese señor. Pero en ese momento, la decisión del día 24, ¿influye tanto estos pensamientos globales o sencillamente, vuelvo a decirte, es que lo que están haciendo es un disparate táctico? Han metido una cuña corazada con casi 10 divisiones, con una retaguardia que se ha hecho larguísima, un caos auténticamente logístico impresionante. No lo sé. Que después, como también Goering es otro señor al cual se le echan con todos los muertos, también se dice esto, ¿verdad? Oye, pues la verdad es que la Luftwaffe no lo hizo nada mal en, en Dunkerque, ¿no? La prueba es que, si no me equivoco, son 6 o 7 los destructores hundidos y otros tantos seriamente atacados, como que hay que desguazarlos, ¿no? Mm, Lo hizo bastante bien. Ten en cuenta que hay días, algunos son solamente 10 días. De algunos de esos días las condiciones climatológicas no permitieron volar, ¿no? Y también, claro está, que los ingleses que tenían muy poca fuerza aérea desplegada, poca fuerza aérea desplegada en Francia. Sin embargo, la evacuación de Dunkerque la cubren con la RAF desde Inglaterra. ¿De acuerdo? Está a una distancia patéticamente ridícula, vamos, no es nada, ¿no? Y la RAF, tenía un componente de aviación de caza muy importante, ¿no? Así como la aviación alemana tenía fundamentalmente su función era táctica, es decir, apoyar el movimiento de las tropas terrestres, la RAF tenía, como por decirlo, dos almas. La aviación de caza para defender Gran Bretaña y una aviación de bombardeo para machacar a Alemania. ¿De acuerdo? Entonces, a esta distancia que están de Gran Bretaña, la aviación de caza puede hacer un papel muy importante y en la aviación de caza pura siempre se encuentra en situación de ventaja cuando tiene que entrar a combatir con una aviación táctica. ¿Por qué? Porque es más rápida. ¿De acuerdo? Hemos conseguido derribar no sé cuántos aviones alemanes este día. Sí, claro. Por ejemplo, los Junker 87, los Junker 87 era más lento que la hostia. Esto para un avión de caza derribarlo era muy sencillo, porque era un avión muy lento, ¿no? Entonces, lo de responsabilizar a Hitler, responsabilizar a Goering, no sé. Ahí es que nos metemos en temas que son totalmente aleatorios y especulativos. Desde luego no creo que Hitler tuviera ganas de humillar a los ingleses, porque estaba convencido de que podía buscar un acuerdo con ellos. Deseaba buscar un acuerdo con ellos, ¿no? Pero voy a decirte, son temas un poquito especulativos. Lo que sí Claro. quiero decir como historiador militar es que no sé cómo no pararon antes. Es increíble. Yo me quedo con eso porque esa visión que me das, como yo no he leído prácticamente militar, nunca había leído esa, que seguramente es algo súper sencillo y básico lo que me estás planteando, pero nunca lo había visto así, que desde la Sí, perspectiva de que era muy, muy difícil llegar con los tanques. sí, mira, en la historia bélica se tiende mucho a contar las batallitas, ¿de acuerdo? Y un libro tras otro te cuentan esta ofensiva, esta otra, esta otra. Yo llega un momento en que prácticamente paso ya totalmente del tema de esta ofensiva y del otro. Yo me pregunto ¿y quién suministraba a estos tíos? ¿Y cómo les llegaba el combustible? ¿Cuál era la cadena de transmisión? ¿Cómo operaban las unidades de transmisiones? Porque esos tíos que están avanzando a esa velocidad de vértigo
cómo reciben las órdenes. Entonces, no voy ya tanto a la batalla como al trasfondo, y a veces te toca pararte a pensar en eso. ¿Qué le pasa a un carro de combate? Es que no es como tu coche. Tu coche puedes correr, puedes andar con él 10.000 kilómetros y no les pasa nada. Un carro de combate los 100 kilómetros está cascado por todas partes. Está cascado por todas partes. Por todas partes. ¿Cómo consiguen llegar hasta el Canal de la Mancha? Eso para mí es acojonante. Cierto, la red de... Sabes que en Rusia esto no va a ser posible porque el paisaje desde el punto de vista de los transportes es todo distinto. Pero la red de carreteras y caminos en el norte de Francia, en Bélgica, es razonable. Pero repito, es que estás metiendo vehículos que ocupan 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros. Y que claro que hay cuellos de botella porque hay momentos donde todas las carreteras se cruzan entre sí. Bueno, me preocupa, me apasionaría de verdad, leer el diario de operaciones del jefe de tráfico del Panzergruppe Clays. Le veo más interés que a otra cosa, ¿no? Pues digo que vamos a dejar un poco de contar historietas de el milagro. No, mira, el milagro no. El milagro no. El tema es lo raro, lo que no hablemos de lo raro, es cómo sois tan incompetentes como para no parar esto. Pues el milagro de Dunkerque, claro, vamos a ver, el milagro de Dunkerque es que vas a evacuar a... Bueno, las cifras es curioso. De un libro a otro varían las cifras. Yo me quedo ya con las últimas que he visto, son las de 340.000 hombres. Esta es más o menos la que yo he visto. Sí, pero hay muchas cifras, ¿eh? Y de ellos 250.000 británicos, ¿no? Vale, sí. Estamos hablando de 250.000 británicos. O Mucha sea, gente. hay, claro, pero me refiero que te he contado que cuando se da la orden de evacuar, tienen 300 muertos. Y cuando se hace ya balance de toda la campaña, descubres que del 10 de mayo al 16 de junio, en suelo francés, los ingleses han tenido, no llega a las 10.000 bajas. ¿De acuerdo? Bueno, tío, tienes 10.000 muertos, pero es que has evacuado a 250.000 hombres. ¿No podrían Pero haber peleado un poco? una pregunta, Carlos. El clima de los franceses, quiero decir, la actitud de los franceses, ahora no hablo de los ingleses, era de plantar batalla, porque quiero decir, a lo mejor los ingleses estaban viendo que Francia no iba a plantar batalla y dijeron, bueno, vamos a ver. Los franceses, el gobierno, los mandos franceses querían plantar batalla aún. Ahora, otra cosa es la tropa. Eso ya es un tema. Pero perdona que termine un poco el razonamiento. Sí. Bueno, han evacuado a 250.000 y han muerto 10.000 en total, en todas las operaciones, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no han peleado un poquitín más? Pues es que no tendrían. ¿Sabes cuánto material dejaron? Es que las cifras son espectaculares. Dejaron 63.000 vehículos de ruedas. Wow. El único ejército en el mundo, en ese momento, que estaba íntegramente motorizado era el inglés. El francés, el alemán, el ruso seguían siendo hipomóviles. Los británicos alardeaban de que eran el único ejército totalmente motorizado. Dejan 63.000 vehículos de ruedas. Vale, pero es que las cifras tengo que leerlas, porque si no, no puedo. Dejan 2.400 cañones. Dices, y no tendrían munición. Dejan 76.000 toneladas de munición. Dejan 400.000 toneladas de otros suministros militares. Pero hostia, déjate de hablar de milagro y explícanos este alarde de, bueno, esta huida vergonzosa. Esto no es más que, dejas todo. O sea, se descubrió con bastante estupefacción, cuando desembarcaban en Inglaterra, que casi el 50% de los hombres habían abandonado hasta sus armas individuales. Claro, de hecho, hay una película, no sé si la has visto,
Y una de las escenas más famosas de la película es que el piloto británico, antes de ser capturado, lo primero que hace es quemar su avión. Es decir, en contradicción a estos datos que tú me estás dando, lo que te insinúan, que tampoco te dicen en la película, es justo lo contrario, como diciendo, quemamos el avión, como diciendo, claro, que igual quemasteis ese avión, pero os habéis dejado todo este material. Claro. Es que, vuelvo a decirte, fíjate las cifras. Y nos dicen, mira, Espectacular. hemos tenido 120.000 muertos, no tenemos munición, no tenemos artillería, no tenemos tanques y nos vamos. No, no. Habéis tenido 10.000 muertos. Os vais 250.000 hombres y dejáis 62.000 vehículos de motor, perdón, de ruedas. Dejáis, hemos dicho, 2.500, 2.400 cañones, 475 blindados de cadenas de todo tipo, ¿eh? Las 76.000 toneladas de munición. Pero, tío, si os daba para... No, es que nos hace falta combustible. Oye, pues el mismo esfuerzo, no, menos esfuerzo, es suministrarte lo que te falte, es decir, por ejemplo, combustible, que no les faltaba, o munición, si es que le faltaba algo, es el menos esfuerzo que evacuar. El tema es que los ingleses no quieren combatir. Punto, pelota. Ni sus generales, ni sus soldados. Y es así de sencillo. Mm, por eso digo, a mí me infla muchísimo, de verdad, lo de el milagro de Dunkerque, porque entre otras cosas es injusto con muchísima gente más. Tú habrás oído hablar siempre de los ingleses evacuando, ¿no? La Royal Navy. Hasta los yatecitos de la gente del pueblo iba a evacuarse. Sí, ¿Has oído hablar de las evacuaciones protagonizadas por los buques franceses? no. Pues sacaron 150.000 personas. Sacaron 150.000 personas. Las Británicos. Los llevaron a casa. llevaron, no, llevaron a unos 40.000, los evacuaron a Inglaterra, ingleses y franceses, pero la mayor parte los evacuaron a Normandía y a Bretaña. Estamos hablando casi, casi de la mitad de... Pero te digo, que es que Es por todo muy, lo que es una cantidad muy importante. claro. Mira, claro, eso te lo has inventado. No, Richard Avery, en su último libro, Imperios en lucha, es una historia de la Segunda Guerra Mundial. No es, o sea, no, déjame de hablar de milagro y dime por qué huyes desesperadamente. Y no te pongas todas las medallas, porque los franceses también han hecho. Es más, lo primero los primeros días fue bastante vergonzoso. Eh, Esos días Churchill iba y venía a París y a Londres constantemente. Y el primer día que va, que es el 17 de mayo, no, la segunda vez que va, el 10 de mayo va y es cuando coincide cuando Reynaud nombra vicepresidente del gobierno a Petén, a Petén. Pero va el día 31, que ya ha empezado la evacuación, y dice, ya hemos evacuado a 150.000 hombres para que puedan seguir luchando. Y le dice el presidente del gobierno francés, dice, ¿cuántos franceses y cuántos ingleses? Dice, 150.000 ingleses y 15.000 franceses. Bueno, ¿a qué salía? Los franceses se cabrean muchísimo. Churchill vuelve y le dice al comandante jefe británico en el terreno, Gord, ¿qué pasa? Dice, sí, por supuesto, y estoy evacuando a los ingleses y los franceses no me preocupan especialmente. Y no, dan orden a partir de ese momento de que se evacúe una orden política, de que se evacúe al 50%, ingleses y franceses, ¿no? Con lo cual la cifra final, pues hay muchos franceses que son evacuados. Pero la orden inglesa era salir nosotros, ¿está? Y te lo digo porque hace muy poco se ha publicado en España un excelente libro sobre la campaña de Noruega, ¿no? Bueno, te cuenta cómo llegan los ingleses y los franceses a una serie de sitios, cómo están allí y después se van, ¿no? Y cómo los noruegos le dicen, oye, ¿y nosotros qué? Dicen, no, vosotros ahí la compongáis. Y los noruegos dicen, no evacuaron a nadie que no fuera inglés. ¿Mm? Entonces, ese milagro no existe.
porque es una Royal Navy que ha hecho esto a lo largo de toda su historia. Sabe hacerlo mejor que ninguna armada en el mundo. ¿Eh? La distancia a Gran Bretaña es la que es. Ahora, ¿hay medios? Claro que hay medios. El Canal de la Mancha es la ruta que tenía más ferries en el mundo. La prueba de la intensidad del flujo de transporte en el Canal de la Mancha es que, sabes, todo el mundo sabe que ahora hay un túnel por debajo. Si no fuera porque pasan constantemente la gente de Inglaterra a Francia, no se habría hecho ese túnel, ¿no? Entonces, en ese momento no estaba el túnel, pero los medios de transporte que cruzaban el canal eran muchos, ¿no? Hombre, también está el heroísmo este de la gente que salió con su yetecito a evacuar a 5. También hay que decirlo todo, porque a mí me parece una actitud heroica, patriótica y digna de aplauso. Pero también es cierto que fueron una vez y no volvió y dijeron, Dios mío, si es que allí están tirando cañonazos y la Luftwaffe nos metralla y tal. Fueron una vez. No cuentan nunca y no es, bueno, todo hay que decirlo, que hubo algunos pueblos que las flotillas de pescadores dijeron, no, no, nosotros no vamos, nosotros somos pesqueros y no estamos en guerra, no, no vamos a la guerra, no. Luego hay que aplaudir enfervorizados a la gente que hizo ese acto, pero no ocultar la realidad. Pero repito, sobre todo hay que poner en contexto lo que ocurre en Dunkerque con lo que ocurre en el conjunto de la guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Es el primer y único caso donde los ingleses salen corriendo a uña de caballo? No. ¿Dónde lo han hecho? En Noruega. ¿Mm? Lo van a volver a hacer en Francia, porque no todos, aproximadamente 100.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica quedaron fuera de la bolsa de Dunkerque. Y eso se van a ir evacuando en una serie de operaciones, ¿no? O sea que hubo más evacuaciones en Inglaterra. Pero después, ¿qué ocurre en Grecia? Cuando llegan los británicos para ayudar a los griegos y aparte los alemanes. ¿Qué hacen? Corriendo. Salen corriendo. Bueno, llega Creta. De Creta es una cosa increíble, porque los británicos sabían cuándo iban a desembarcar, quiénes iban a desembarcar y dónde iban a desembarcar. Increíble. Bueno, pues desembarcan y les ganan. Pero te lo cuento por un detalle que es muy significativo. A esas alturas de la guerra, los británicos ya estaban intentando desacreditar todo lo posible a la Francia de Vichy, que era la que administraba el levante francés, Siria y Líbano, ¿no? Estaban intentando atraerse soldados del ejército francés en esta zona a sus filas. Entre ellos se atrajeron a un cierto número de españoles, exiliados españoles de estos que se habían alistado en la Legión extranjera francesa. Bueno, estaban en Siria, oye, tal, ¡pum! Y consiguen que se pasen unos cuantos de ellos, varias decenas de ellos. Bueno, los ingleses, muy bien, venga, os vamos a instruir como comandos. Los instruyen como comandos. Y su unidad de comandos la mandan a Creta, ¿vale? Llega el momento del reembarque. ¿Y qué les dicen los ingleses a estos exiliados españoles? Uno diría, pues chavales, vosotros sois los que más riesgo tenéis. Vosotros los primeros. ¿Qué les dicen? No, aquí os quedáis. Tío, que nos van a pillar y nos van a entregar a Franco. Y dice, bueno, decir que son gibraltareños. ¿Entiendes? O sea, es que no me cuenten milongas de Dunkerque. Es que hay muchos Dunkerques y en todas partes hacen lo mismo. Salir corriendo. Salir despavoridos. No están dispuestos a pelear. No están dispuestos a morir. Que mueran otros luchando en su nombre, eso sí. Pero ellos así, no. Pues yo el milagro de Dunkerque de verdad no lo veo por ninguna parte. Ahora, eso sí, ellos se lo montan, se lo creen y como todo el mundo les compra el relato, pues muy bien. No, no, todo el mundo no se lo compra. Estarás de acuerdo conmigo en que, a ver, el relato existe, ¿no? Pero cuando te aproximas, yo posiblemente escuchándote entiendo que aquí tiene mucha importancia el papel de ese novelista estupendo, Winston Churchill, construyendo un relato. Todos conocemos
el maravilloso discurso te puede gustar más, menos, pero el maravilloso discurso de lucharemos en las playas, lucharemos en las bahías, Sí, etcétera, que al final un poco también lo que hace es que el pueblo británico pues sí, sí. No, no, sienta esa... de Churchill nos cuenta siempre las mismas palabras y otras nos las oculta sistemáticamente. En este libro de Evans, que te decía antes, él saca una declaración de las primeras declaraciones de Churchill al llegar al poder. Dice, entro al gobierno con el firme propósito de proteger y defender el imperio inglés para que dure varias generaciones más. Munición, no tenemos artillería, no tenemos tanques y nos vamos. No, no. Habéis tenido 10.000 muertos. Os vais 250.000 hombres y dejáis 62.000 vehículos de motor, perdón, de ruedas. Dejáis, hemos dicho, 2.500, 2.400 cañones, 475 blindados de cadenas de todo tipo, ¿eh? Las 76.000 toneladas de munición. Pero, tío, si os daba para... No, es que nos hace falta combustible. Oye, pues el mismo esfuerzo, no, menos esfuerzo, es suministrarte lo que te falte, es decir, por ejemplo, combustible, que no les faltaba, o munición, si es que le faltaba algo, es el menos esfuerzo que evacuar. El tema es que los ingleses no quieren combatir. Punto pelota. Ni sus generales, ni sus soldados. Y es así de sencillo. Mm, por eso digo, a mí me infla muchísimo, de verdad, lo de el milagro de Dunkerque, porque entre otras cosas es injusto con muchísima gente más. Tú habrás oído hablar siempre de los ingleses evacuando, ¿no? La Royal Navy. Hasta los yatecitos de la gente del pueblo iba a evacuarse. Sí, ¿Has oído hablar de las evacuaciones protagonizadas por los buques franceses? no. Pues sacaron 150.000 personas. Sacaron 150.000 personas. Las Británicos, los llevaron a casa. llevaron, no, llevaron a unos 40.000, los evacuaron a Inglaterra, ingleses y franceses, pero la mayor parte los evacuaron a Normandía y a Bretaña. Estamos hablando casi, casi de la mitad de... Pero te digo, que es que Es por todo muy, lo que es una cantidad muy importante. claro. Mira, claro, eso te lo has inventado. No, Richard Every, en su último libro, Imperios en lucha, es una historia de la Segunda Guerra Mundial. No es, o sea, no, no, déjame de hablar de milagro y dime por qué huyes desesperadamente. Y no te pongas todas las medallas, porque los franceses también han hecho. Es más, lo primero que, los primeros días fue bastante vergonzoso. Eh, Esos días Churchill iba y venía a París y a Londres constantemente. Y el primer día que va, que es el 17 de mayo, no, la segunda vez que va, el 10 de mayo va y es cuando coincide cuando Reynaud nombra vicepresidente del gobierno a Petén, a Petén. Pero va el día 31, que ya ha empezado la evacuación, y dice, ya hemos evacuado a 150.000 hombres para que puedan seguir luchando. Y le dice el presidente del gobierno francés, dice, ¿cuántos franceses y cuántos ingleses? Dice, 150.000 ingleses y 15.000 franceses. Bueno, a que salía. Los franceses se cabrean muchísimo. Churchill vuelve y le dice al comandante jefe británico en el terreno, Gord, ¿qué pasa? Dice, sí, por supuesto, y estoy evacuando a los ingleses y los franceses no me preocupan especialmente. Y no, dan orden a partir de ese momento de que se evacúe una orden política, de que se evacúe al 50%, ingleses y franceses, ¿no? Con lo cual la cifra final, pues hay muchos franceses que son evacuados. Pero la orden inglesa era salir nosotros, ¿está? Y te lo digo porque hace muy poco se ha publicado en España un excelente libro sobre la campaña de Noruega, ¿no? Bueno, te cuenta cómo llegan los ingleses y los franceses con ese de sitios, cómo están allí y después se van, ¿no? Y cómo los noruegos le dicen, oye, ¿y nosotros qué? Dicen, no, vosotros ahí la compongáis. Y los noruegos dicen, no evacuaron a nadie que no fuera inglés. ¿Mm? Entonces,
Ese milagro no existe, porque es una Royal Navy que ha hecho esto a lo largo de toda su historia. Sabe hacerlo mejor que ninguna armada en el mundo. ¿Eh? La distancia a Gran Bretaña es la que es. Ahora, ¿hay medios? Claro que hay medios. El Canal de la Mancha es la ruta que tenía más ferries en el mundo. Más, la prueba de la intensidad del flujo de transporte en la Canal de la Mancha es que, sabes, todo el mundo sabe que ahora hay un túnel por debajo. Si no fuera porque pasan constantemente la gente de Inglaterra a Francia, no se habría hecho ese túnel, ¿no? Entonces, en ese momento no estaba el túnel, pero los medios de transporte que cruzaban el canal eran muchos, ¿no? Hombre, también está el heroísmo este de la gente que salió con su yetecito a evacuar a 5. También hay que decirlo todo, porque a mí me parece una actitud heroica, patriótica y digna de aplauso. Pero también es cierto que fueron una vez y no volvió y dijeron, Dios mío, si es que allí están tirando cañonazos y la Luftwaffe nos metralla y tal. Fueron una vez. No cuentan nunca y no es, bueno, todo hay que decirlo, que hubo algunos pueblos que las flotillas de pescadores dijeron, no, nosotros no vamos, nosotros somos pesqueros y no estamos en guerra, no vamos a la guerra, no. Luego hay que aplaudir enfervorizados a la gente que hizo ese acto, pero no ocultar la realidad. Pero repito, sobre todo hay que poner en contexto lo que ocurre en Dunkerque con lo que ocurre en el conjunto de la guerra mundial. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Es el primer y único caso donde los ingleses salen corriendo a uña de caballo? No. ¿Dónde lo han hecho? En Noruega. ¿Mm? Lo van a volver a hacer en Francia, porque no todos, aproximadamente 100.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica quedaron fuera de la bolsa de Dunkerque. Y eso se van a ir evacuando en una serie de operaciones, ¿no? O sea que hubo más evacuaciones en Inglaterra. Pero después, ¿qué ocurre en Grecia? Cuando llegan los británicos para ayudar a los griegos y aparte los alemanes. ¿Qué hacen? Corriendo. Salen corriendo. Bueno, llega Creta. De Creta es una cosa increíble, porque los británicos sabían cuándo iban a desembarcar, quiénes iban a desembarcar y dónde iban a desembarcar. Increíble. Bueno, pues desembarcan y les ganan. Pero te lo cuento por un detalle que es muy significativo. A esas alturas de la guerra, los británicos ya estaban intentando desacreditar todo lo posible a la Francia de Vichy, que era la que administraba el levante francés, Siria y Líbano, ¿no? Estaban intentando atraerse soldados del ejército francés en esta zona a sus filas. Entre ellos se atrajeron a un cierto número de españoles, exiliados españoles de estos que se habían alistado en la Legión extranjera francesa. Bueno, estaban en Siria, oye, tal, no, tal, ¡pum! Y consiguen que se pasen unos cuantos de ellos, unas varias decenas de ellos. Bueno, los ingleses, muy bien, venga, os vamos a instruir como comandos. Los instruyen como comandos. Y su unidad de comandos la mandan a Creta, ¿vale? Llega el momento del reembarque. ¿Y qué les dicen los ingleses a estos exiliados españoles? Uno diría, pues chavales, vosotros son los que más riesgo tenéis, vosotros los primeros. ¿Qué les dicen? No, aquí os quedáis. Tío, que nos van a pillar y nos van a entregar a Franco. Y dice, bueno, decir que son gibraltareños. ¿Entiendes? O sea, es que no me cuenten milongas de Dunkerque. Es que hay muchos Dunkerques y en todas partes hacen lo mismo. Salir corriendo. Salir despavoridos. No están dispuestos a pelear. No están dispuestos a morir. Que mueran otros luchando en su nombre, eso sí. Pero ellos así, no. Pues yo el milagro de Dunkerque de verdad no lo veo por ninguna parte. Ahora, eso sí, ellos se lo montan, se lo creen y como todo el mundo les compra el relato, pues muy bien. No, todo el mundo no se lo compra. ¿Estás de acuerdo conmigo en que, a ver, el relato existe, ¿no? Pero cuando te aproximas, yo posiblemente escuchándote entiendo que aquí tiene mucha importancia el papel de ese novelista estupendo, Winston Churchill,
construyendo un relato. Todos conocemos el maravilloso discurso, te puede gustar más, menos, pero el maravilloso discurso de lucharemos en las playas, lucharemos en las bahías, Sí, etcétera, que al final un poco también lo que hace es que el pueblo británico pues sí, sí. No, no, sienta esa... de Churchill nos cuenta siempre las mismas palabras y otras nos las oculta sistemáticamente. En este libro de Evans, que te decía antes, él saca una declaración de las primeras declaraciones de Churchill al llegar al poder. Dice, entro al gobierno con el firme propósito de proteger y defender el imperio inglés para que dure varias generaciones más. Imperio inglés para que dure varias generaciones más. Eso, ¿eso lo has leído tú en algún libro? ¿A qué No, no? Pues con ese objetivo entra él en política, entra a dirigir la guerra, para defender el imperio británico, ni las libertades, ni nada, ni a las pequeñas naciones, no, eso nada. Entonces, para él la vida de un inglés es valiosa, la vida de otros no lo es tanto. Y si hay que salvar a esos ingleses, los salva. Dicen, hombre, esto estuvo muy bien, porque así se salvó a estos varios cientos de miles de hombres que pudieron continuar en la lucha. Vamos a ver, ¿qué hizo el ejército inglés en el resto de la guerra? claro, claro, es que no te quiero hacer la pregunta, no sea que pienses que no sé la respuesta y la pregunta la tenemos muy clara, ¿no? Realmente, sin esos soldados, el transcurso de la Segunda Guerra Mundial habría sido prácticamente el mismo. El Quiero, mismo. Es quiero más, decir, no es un gran si hubieran condicionante. peleado como locos allí por defender, porque, vuelvo a decirte, es que es vergonzoso hasta qué punto siempre le echan la culpa a los demás. En mitad, ¿cómo es? El reembarque, ¿verdad? La operación Dinamo ha empezado el día 26. La orden es el del 25, empieza el 26. Muy bien. El día 28, el tercer día, se produce la rendición de Bélgica. El rey Leopoldo dice, nos rendimos. Bueno, te puedes tú imaginar cómo lo ponen. Miserable, cerdo, de todo, le dicen de todo. Y el rey Leopoldo lo que está diciendo es, canallas, os estáis escapando y nosotros nos quedamos aquí. Al final, pero tío, si es lo que estáis diciendo es nosotros salir huyendo. Pero le echan la culpa, o sea, lo que te decía antes, ignora, por ejemplo, el papel de la Armada Francesa. Hablan fatal del rey Leopoldo, que les han pegado una tunda a los alemanes que de muerte, etcétera, etcétera. No te explican por qué estos cientos de miles de hombres tan perfectamente pertrechados se limitan a salir corriendo y a ponerse en fila en una playa para que los reembarquen. Claro. No, no, déjeme de hablar de milagros, por favor, explíquenos esos ¿Has visto, comportamientos. ¿Has visto la película Dunkerque? No, porque Pues me voy a mira, poner enfermo. sí, te vas a poner enfermo. Es que, claro, yo he hecho un repaso esta mañana para hablar contigo y una cosa muy interesante es que te da la razón en que todo el relato de la película, no sé, es de Nolan, me parece, pero todo el relato de la película es el que tú dices. Es decir, por ejemplo, en la película en ningún momento hay una reflexión de las tropas británicas sobre si luchar o no. Quiero decir, se da por sentado Que hay que huir. que no hay otra alternativa. Los barcos franceses de los que hablas no aparece nada. Lo que aparece es un francés que se cuela dentro de un barco inglés y además los ingleses le tratan como diciendo, pero tú qué haces aquí, tú eres francés, quédate en tu propio sitio. Que al final es un chico que quiere sobrevivir, básicamente. Y luego lo que aparece es el gran héroe es Winston Churchill y el pueblo británico. O sea, la película cierra con el discurso, que es muy famoso, y con el pueblo británico, pero es 100% el relato del milagro, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y también obvian mucho la enorme cantidad de aviones cazas que tienen, no sé si son como 2.000 cazas o algo así, tú sabrás No, la no, cifra. tantos no, tantos Tantos no, no. lo desconozco. No. Pero claro, en la película pues sale algún piloto como puede, que va sin gasolina, de cualquier forma. Tenían una cantidad de cazas para defenderse muy importante, ¿no? Mira, los alemanes, vuelvo a decirte, su aviación es eminentemente táctica y está concebida esencialmente para ataque al suelo, para apoyar el avance de las tropas terrestres. Muy bien, pero han avanzado, evidentemente. Muy bien, pero ¿dónde están sus bases? Sus bases reales, es decir, donde tienen el parque de repuesto, etcétera, están aún en Alemania.
Cierto, la táctica alemana era impresionante, la táctica aérea. Conseguían establecer aeropuertos de vanguardia con bastante rapidez. Pero son aeropuertos de vanguardia, donde tú puedes desplegar, que te pongan el combustible y volver a volar. En cuanto tienes el más mínimo contratiempo, vamos, que se te rompe una biela, allí no hay eso, porque es un aeropuerto de vanguardia. Y han avanzado, vuelvo a decirlo, han avanzado en 10 días hasta la costa. Los alemanes que operan sobre la aviación alemana, que opera sobre el Dunkerque, sale de bases más remotas que las que opera la aviación inglesa. ¿Mm? Los ingleses tienen las bases más cerca. Los alemanes siguen teniendo las bases donde las tenían cuando empezó la operación. Las bases importantes, ¿no? Otra cosa es que tengan un sitio donde aterrizar, eso sí. ¿Eh? Pero poco más, ¿no? Pero sí, la película, todo el relato está en gran medida destinado a narrar a la Royal Navy y a la RAF. Aunque los veteranos de la campaña, los veteranos ingleses, decían que no vieron a la RAF en ningún momento. Bueno, no parece que sea esa la realidad histórica. Pero el relato que se construyó estaba construido en gran medida a ensalzar a la Royal Navy y a la RAF, ¿no? No es extraño. Ya el año 37 los británicos han decidido, ¿qué vamos a potenciar? La Royal Navy y la RAF. ¿De acuerdo? Para ellos el ejército es el hermano pobre. Entonces, hay que ensalzarlos y ensalzarlos a muerte. Y hasta en eso ves que el relato está manipulado en ese sentido. Cuando en realidad los que están ahí a pie de tierra son los porcitos soldados de infantería, como siempre, ¿no? Los que están allí pringados, ¿no? Mm, ya te digo, yo no veo en este momento de la historia nada de lo cual los ingleses pueden sentirse especialmente orgullosos. Más bien, yo me sentiría bastante avergonzado de haber dejado tirados por enésima vez a unos aliados. Entonces el rato francés va por donde tú dices, ¿no? El rato Francia. francés, mira, el rato francés, lo único que ha hecho, digamos, con pasión después de la guerra es inventar algo que no existió, inventarse la resistencia, ¿no? No, no quieren desacreditar a los ingleses mucho, porque decir, entonces, ¿por qué se lía con ellos? Y por eso andan un poquitín a capa juntillas con episodios como cuando destruyen a su flota en Orán y Massaquivir, ¿no? Los mayores han decidido que lo importante para ellos es contar lo de la resistance y cómo los alemanes los machacan ellos con resistencia, cuando la resistencia, militarmente hablando, es un fenómeno totalmente irrelevante, no tiene mayor importancia, ¿no? Eh, pero es un mito, para los ingleses es un mito, decir, vamos a continuar solos. Tío, no, no, si quieres continuar la guerra, no hace falta que huyas, sigue ahí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. No fue la única batalla que hubo en Dunkerque en la Segunda Guerra Mundial. No, porque en el verano del 44 los aliados desembarcan en Normandía. Primero están ahí un poquitín embotellados, después ya sabes, en agosto, ¡pum!, entran en tropa, ¡oh!, como locos, hacia la frontera alemana por un lado, hacia Bélgica y los Países Bajos por otro. ¡Oh! Y sobrepasan una serie de puertos. Uno de ellos es Dunkerque, donde queda una guarnición alemana. ¿Tienes idea de cuándo se rindió la guarnición de Dunkerque? No lo sé. El 8 de mayo de 1945, después que Berlín. Ostras. Se quedaron a luchar. Se quedaron a luchar y eran básicamente, la guarnición la mandaba un almirante. Eran básicamente marineritos de las flotillas de vigilancia costera que, claro, no tenían ya que hacer nada. O sea, tío, haz algo por lo menos un episodio de resistencia un poquitín épico, ¿no? Pero no, es que aquello fue el último que apague la luz. Yo ahí no le veo, pero si son capaces de una huida vergonzosa, dejando tirados
a la gente a la que has arrastrado a la guerra, porque la guerra la quería más Inglaterra que Francia, ¿m? Y eso son capaces de convertirlo en un momento de gloria, bueno, pues están en su derecho. Mira, hay una frase que dicen los ingleses, yo no lo intento decir en inglés, que es detestable. Dice que hay tres tipos de mentiras. Las mentiras, las jodidas mentiras, las mentiras gordas, y las historias de los regimientos. No sé si sabes que el sistema militar inglés se basa en los regimientos, ¿no? Los regimientos no son unidades tácticas como nosotros lo entendemos, una unidad de 3 batallones que lanzan combates, sino unidades, digamos, de tipo administrativo, que tienen una base territorial y van formando batallones que después se agrupan en unidades de combate. ¿De acuerdo? Entonces, los regimientos son instituciones de un gran arraigo social, normalmente tienen un origen geográfico muy concreto, ¿verdad? Para hablar de los regimientos que todo el mundo conoce. Está el regimiento de los guardias galeses, los guardias escoceses, los guardias irlandeses, etcétera, etcétera, ¿no? Por decirte, estos que están allí en Londres haciendo la guardia y que todo el mundo pasa. Bueno, pues los ingleses dicen eso. Hay tres tipos de historia, de mentiras. Las mentiras, las judías mentiras, las mentiras grandes, y las historias de los regimientos. Entonces, es verdad, en historia militar se miente de una manera compulsiva. O sea, cuando tú ganas, siempre estás en inferioridad. Y ha sido la brillantez de tu mando militar y lo aguerridos que son tus soldados. Y cuando tú pierdes, es que el otro tiene una superioridad absoluta, absoluta, y aunque sean cobardes y tontos, bueno, pues esto de Dunkerque es una historia de regimiento. Es una mentira. Claro, y Los además aquí es, regimientos, tú huyes y lo vendes como una victoria. sí, Claro. la historia de los regimientos es muy gracioso porque ya sabes que, por ejemplo, los regimientos compiten en los de todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo en Europa, porque es por ver quién es el más antiguo. El regimiento Soria número 7 es el más antiguo de la historia. Pero bueno, si no tiene, cierto que ha habido alguna unidad que ha heredado sus papeles, pero no hay ninguna continuidad, no. Y ya tienes que por eso ser el regimiento más antiguo. Aquí estamos en lo mismo. El relato de Dunkerque es una historia de regimiento. Es decir, una superposición de mentiras donde los temas esenciales no los explicas. Explíqueme usted por qué 250.000 hombres armados con la intemerata combaten durante 10 días y huyen los 10 días siguientes, cuando tenían medios de sobra para combatir durante mucho tiempo y era mucho más fácil suministrarles lo que les hiciera falta que evacuarlos. Usted lo que está eludiendo es la respuesta fundamental es ¿por qué no quieren combatir? Eso es lo que está eludiendo. ¿Mm? Me parece una explicación brillante. Bueno, pues, espero que a los oyentes les... Bueno, en todo caso, si yo tampoco cada vez tengo más claro que la verdad es muy complicada. Lo que no me gusta es que la gente admita críticamente las motos que nos quieren vender. O sea, que la gente diga, "Bueno, si yo... Puedes decirme, Carlos, en esto y en esto estás equivocado. Ah, pues muy posiblemente. Evidentemente, este es un tema que yo no he investigado en directo, porque ni estoy en Inglaterra ni estoy en Francia, ¿verdad? Simplemente es un tema sobre el cual cíclicamente, como compro cíclicamente libros sobre la Segunda Guerra Mundial, vas viendo cómo va evolucionando la narración del tema. Y comparas un autor, comparas con otro, etcétera, etcétera, y te vas formando tu opinión. Repito, no tengo ningún interés en que la gente admita como una especie de verdad revelada lo que yo estoy diciendo aquí. Lo único que le pido a la gente es que reflexionen, porque tenemos que seguir aceptando un relato que se cae por sí solo. Se Claro. cae por sí solo. ¿De acuerdo? O sea, gente con muchos menos medios ha protagonizado defensas épicas durante mucho más tiempo. Claro, pero yo es que creo que no hay una defensa frente a lo que tú estás diciendo. Quiero decir, creo que
la verdad objetiva, creo que cualquiera que lo haya estudiado sabe que es la que estás narrando, pero lo que nos podrían discutir es que si admiten y no novelan sobre lo que ha pasado, Gran Bretaña se tendría que rendir. Quiero decir, si Gran Bretaña admite los hechos de la forma en la que tú los estás narrando y no novelan con estos discursos de Churchill y demás, como si fuera un milagro y tal, entonces te tienes que rendir, ¿no? Porque, claro, o sea, ¿cómo realzas el honor de tu pueblo admitiendo que lo que has hecho es una huida de estas características? Supongo que un británico te lo podría defender si es honrado en ese sentido, ¿no? Es decir, para seguir en la guerra, pues hay que hacer estos discursos a la población también, ¿no? Mm. Al pueblo británico, no solo al También ejército. pueden hacer un discurso diciendo, estos chicos nuestros han luchado aquí hasta el último hombre. El Álamo, que por una vez protagonicen el Álamo, ¿no? Porque tenían medios para hacerlo, ¿no? Claro. Pero no, vuelvo a decirle, para ellos está clarísimo que la vida de un británico es lo que vale y los demás, ¿no? Ellos, después lanzar a la guerra a cualquier otro país y que los machaquen, eso sí, pero piden a los soldados de otros países lo que no le piden a los suyos. Claro. Entonces, te digo, no. Pero que se lo crea un británico es que me parece hasta normal. El tema es, ¿por qué no lo creemos nosotros? ¿Entiendes? Pero aquí no es nosotros los españoles en concreto o los demás europeos en general. Pero vuelvo a decirte, no me extraña después de todo, porque hay un episodio histórico, el de la famosa Gran Armada o la Felicísima Armada, la mal llamada Armada Invencible, ¿verdad? Que nos ha sido narrada durante siglos, no es ninguna tontería, de forma totalmente errónea, según la versión inglesa, versión que ahora ni los ingleses siguen difundiendo y nosotros seguimos creyéndola. Eso es la leyenda negra española. Sí. Pero que es que nos creemos cualquier cosa que nos cuenten de ellos. No sé, es una especie de complejo Sí, como... eso daría para otro capítulo, pero Ya. yo he escuchado, esta teoría no es mía, pero sí que la observo y me vas a dar la razón. Hay cierto sector de la sociedad española, y no lo quiero decir porque si no, este vídeo queda como de política y los algoritmos nos pegan pedradas. Hay ciertos sectores de la sociedad española que fuera de la Segunda República Española no salvan nada de la historia de nuestro país. No, mira, sí, Cristóbal Colón era facha. Magallanes y Elcano eran fachas. La Armada Invencible perdió por fachas. Claro, nos hemos creído toda esta serie no, de pero mitos no focalices tanto ahí porque entonces te van a acusar efectivamente de estar politizando el tema. No, ese análisis viene desde mucho antes. Aún no se había inventado eso que llamamos el fascismo o lo que sea, o ser facha, y ya había en España gente que decía todo eso de... claro. Claro, sí, es una... Pero lo sorprendente es que se han oficializado ciertos relatos que en ocasiones no es que sean, a ver, mentiras, son exageraciones y sobre la historia de España, exageraciones. Te vas a la Inquisición española y hay una cantidad de tonterías que se dicen para dejarnos mal, escritas por nuestros propios enemigos, que ahora se han oficializado en el relato superficial Pero español. Y esto bueno, cómo nos puede estamos ser, yendo ¿no? un poquitín, un Sí. poquitín del tema, pero yo decía esto cuando daba clases, ¿no? Y para que no sea siempre hablando de Inglaterra, pues les decía algo muy sencillo. Cuando hablando de historia contemporánea, en la fase del terror, en la Revolución Francesa, ¿no? Las cifras que vienen de muertos por guillotina, en nada. El Más que terror, la Inquisición, en toda su claro, el historia. terror duró unos cuantos meses. Y digo, bueno, pues aquí ven ustedes la cifra, la ponen en el libro, sí. Ahora, conectar a vuestros móviles, preguntar a Inquisición, víctimas, y decía, Carlos, si hay más muertos en estos 3 meses que 300 años, digo, pues ahí lo tenéis. Y sin Claro. embargo, los jacobinos son tíos simpaticísimos y la Inquisición son unos monstruos, ¿no? No sé, Pero en fin, vamos a lo que vamos.
Y a lo que vamos es un poco cerrando el ciclo, el bucle. Y es que los alemanes le han dado una tunda increíble, porque vuelvo a decirte, el proyecto era, ¿verdad? Creamos 32 divisiones británicas y 18 reclutadas en el imperio. ¿De acuerdo? Alguna de ellas ya había llegado a Inglaterra. Estuvieron a punto de mandar a la primera división canadiense a Francia. No la llegaron a mandar. ¿Vale? Y el proyecto era, vamos a enviar en total 20 divisiones a Francia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué han hecho? Han dejado al equivalente a 2 divisiones, las han capturado. A la única que no quedó En la bolsa de Dunkerque. esa era la captura íntegra. Esa era la captura íntegra. Y en otros lugares a otros efectivos. Vale. Pero de esas 20 divisiones previstas han anulado tácticamente, porque claro, un tío que no tiene ni coche ni moto, ni pistola, ni MG, ni ametralladora, es que dejaron 8.000 ametralladoras. Es que dejaron 60.000 fusiles. ¿Entiendes? Que no tiene nada, este tío está anulado tácticamente. Entonces, le han pegado un palo táctico los alemanes, los alemanes a los británicos acojonante. El 50% del efectivo previsto para desplegar en Francia ha sido anulado. Una tercera parte de los efectivos que iban a crearse británicos ha sido anulado. Es una victoria táctica, por supuesto, unido a quien encima se ha cargado al reto francés, al belga y al holandés, ¿no? Que es una victoria espectacular. Por eso digo, no creo que haya momentos de mucho más interés para la historia militar que este, ¿no? Aunque también es cierto, eso le decía un ruso. Un ruso dice, cuando he estado visitando Bélgica y Holanda, mi aprecio por la Wehrmacht ha caído mucho. Porque, claro, estamos hablando de unos lugares que tienen, en definitiva, unas dimensiones. Claro, él dice, lo interesante, lo impresionante es lo que ocurre en Rusia en unos espacios inmensos, ¿no? Vastísimos. Estos son habas contadas, ¿no? Aquí te coges el coche y antes voy a dar y te tomas el café donde han llegado la Wehrmacht a 200 kilómetros. Entonces, aún así, teniendo en cuenta que estamos hablando de ejércitos de super megapotencias, es impresionante. Yo creo que los alemanes tenían motivos de sobra para sentirse vencedores en Dunkerque, habiendo conseguido que esta gente saliera de allí, pues literalmente con el rabo entre las piernas. No hay otra forma más elegante de describirlo más que con el rabo entre las piernas. Pues poco más tengo yo que añadir. Y creo que, aunque nosotros teníamos unas ideas guionizadas y luego, como siempre, hemos fluido, como debe de ser, que no me parece mal, me parece Sí. lo normal, yo creo que se me ocurren pocas preguntas más que hacer. Te lo has descrito muy bien. Y fíjate que para mí el epicentro de este capítulo era esas teorías de por qué no acabaron masacrando a las tropas británicas en la costa, que es lo que en cualquier libro de historia que no sea bélica plantean, y creo que lo has descrito muy bien. Me has abierto los ojos. De hecho, mis propios compañeros, que somos de económica, yo alguna vez lo he hablado, ¿no? Somos de historia económica y me han dicho, no, esto es porque yo creo que es, lógicamente, creo, porque pensaban que se iban a rendir. O sea, a nadie le había escuchado esta visión de es bastante complicado, después de tantos días con los carros blindados, es muy complicado el continuar y demás. Es la primera vez que lo escucho. Todas esas visiones parten de un fenómeno típico en historia, y es que queremos. Hay una gente que dice, mira, ¿qué es la historia? Son jodidos hechos que ocurren uno detrás de otro. Vale. Y otro dice, no, la historia tiene un sentido, tiene un dada. Está intentando siempre racionalizar la historia. Claro. Que Hitler no quería humillar a los británicos. Absolutamente claro. Todo eso, muy bien. Pero es que hay que tomar una decisión el día 24. Y el día 24 no te paras a pensar en tantas cosas de ese tipo. El día 24 está diciendo, es que los rebeldes están preguntándose, pero estos tíos son tan tontos que tienen 300.000 tíos aquí
y 2 millones aquí, y no van a hacer un ataque por los flancos, ni ellos mismos pueden llegar a sospechar que tienen unos enemigos tan incompetentes. Claro, estás planteando que, claro, también esta visión que acabas de decir no me la había planteado, pero quizás Hitler se espera un contraataque, no una huida. Claro. Es que, por decirte, el día 14 que tomó una decisión, después tú a posteriori dices, Hitler no quería humillar a los ingleses, y es cierto. Sí, es cierto. Lo de Goering iba de inflado, como siempre, pues sí, es cierto. Pero el día 24 que tomó una decisión en ese momento. Y la decisión es, mira, es que, tío, es que tenemos 200 kilómetros por a un lado y sin nada. Que tenemos un batiburrillo por eso digo, si el libro interesante sería el de las memorias del jefe mecánico del Panzergruppe Clays, que estaría loco atacado, ¡ah! Más carros de combate aquí inutilizados, claro. Sus mecánicos, yo no sé cómo se cortaron las venas, porque tuvieron que hacer un esfuerzo literalmente sobrehumano, ¿no? Pues, Pero cayó Francia, mereció la sí, pena sí, para sí, ellos. sí, sí. No, no, joder, cayó Francia más con nada. Me refiero que comparándose ellos con lo que me pasado con la generación anterior. Pero le damos demasiadas vueltas a una decisión que se toma en un momento muy concreto y con razones fundamentalmente de urgencia. Esto es lo jodido cuando eres un actor en la historia, es que te ves obligado a tomar decisiones constantemente con datos que realmente en la mayor parte de las veces son incompletos, ¿no? Entonces tomas lo que te parece más razonable. Y en ese momento pararse era muy razonable. Yo estoy convencido que cualquiera otro se hubiera parado mucho antes. Mucho antes. ¿Mm? ¿Mm? Aquí, vuelvo a decirte, tengo Yo siempre considero que ha sido una suerte de tener una... Claro, yo no he hecho ninguna guerra, Dios me libre, pues menos mal, gracias a Dios. Pero me refiero a tener un mínimo de experiencia militar. Entonces, saber qué ocurre es que tú te Claro. ibas... Nosotros íbamos de maniobras y al tercer día, maniobras. Al tercer día, todos los soldados estaban reventados. Oye, y todos los días habíamos dormido en nuestras tiendas de campaña con tal, y el suministro era regularísimo. ¿Cómo no paran? Del 10 al 24, ¿cómo es que no paran? Es la leche, como si esto es casi inconcebible. ¿Eh? Porque no están ahí paseando por el campo, no, no. Están combatiendo contra dos ejércitos que han entrado en tromba. O sea, no estás operando en el vacío, ¿no? A mí me parece muy razonable, no, esto de que del milagro del día 24 es otra forma de decir, bueno, Dios en el fondo tiene predilección por nosotros y organiza. Es una arenga para el pueblo británico que se inventa Churchill, pienso yo. Sí, Claro. sí, sí. Muy bien hecha, ¿eh? En ese sentido. Mm. Pero es para darles esperanza, para darles ánimos. Sí, en última instancia siempre va a ocurrir algún milagro. Y el milagro es muy sencillo. El milagro es que Estados Unidos estaba decidido a entrar en la guerra en cuanto pudiera. Y de hecho los ingleses lo sabían, ¿eh? Decían, uno de los motivos por los cuales dicen no pasa nada si se pierde Francia. Decían, si realmente aquí lo único importante es cuándo va a entrar en guerra Estados Unidos. Eso es lo único importante. Porque que se pierda Francia tampoco pasa nada. ¿Entiendes? También otro de los temas que influyen en que analice este fenómeno erróneamente es que dice, bueno, yo he visto a los ingleses y a los franceses peleando juntos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Serán amiguetes. Se odiaban a muerte. Se detestaban profundamente. ¿Eh? Tú te ves el siglo XIX, por ejemplo. Por el siglo XIX voy a ver los años en los que está en guerra. Francia contra Inglaterra. Hay 35 años en los que están en guerra. Francia, perdón, Inglaterra, con algún reino alemán, en ese siglo está en guerra 4 años. Los ingleses y los alemanes, bueno, sí, lo de la Primera Guerra Mundial les había enfrentado bastante, pero siempre habían sido más amigos que gorrinos, pero más amigos que gorrinos. La reina de Inglaterra era una princesa Sajonia-Coburgo, hasta que decidieron en el año 14 que eso no quedaba muy patriótico y le pusieron los Windsor. Pero es que los segundos digamos, en el rango eran los Battenberg, que son los que se pasan de Battenberg a Mountbatten y anglicizan su nombre alemán, ¿no?
Lo de Windsor se lo inventa directamente. Pero los Windsor son los Sajonia-Coburgo y los Mountbatten son los Battenberg. ¿De acuerdo? Entonces, ellos pueden prescindir de Francia, ¿eh? Si Francia se va a la porra, tampoco pasa nada. No. La apuesta está clarísima. Es por el poderío británico. Perdón, norteamericano. Claro. Si hay que sacrificar a Francia, pues se sacrifica. ¿No se sacrificaba a Polonia ya? Pues bueno. ¿No se va a sacrificar a Yugoslavia y a Grecia? Pues bueno. El tema es que encontremos tiempo para que los norteamericanos movilicen su poderío militar. Claro. Mm. Pues Carlos, yo creo que nos has respondido a todas las cuestiones, así que yo lo único que me queda es darte, como siempre, las enormes gracias, porque además, como te he dicho antes fuera de la grabación, la gente te tiene mucho cariño, han dejado muchísimos comentarios en tus vídeos, me han escrito mucha gente que les encanta escucharte y a mí también. Así que Me alegro muchísimas gracias. muchísimo y espero no haber defraudado a nadie, no haber defraudado mucho a nadie. Yo creo que es uno de los capítulos más bonitos que has hecho conmigo. Mira lo que te digo, Muy porque bien. es que me he llevado muchas sorpresas. Porque, claro, en otros temas yo sabía poco. En este sabía una serie de cosas y me has desmontado lo que yo tenía entendido y me has dado una visión que cuadra perfectamente y me ha resultado súper bonito. He aprendido mucho hoy. Nada, esperando que sea de utilidad cada vez que decides contar conmigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y salvo que quieras ser un villano de la historia, no te olvides de darle a me gusta, comentar y suscribirte. Nos vemos pronto, villano.